Exactamente, está ahí, está delicada la situación. Ahora sí vamos a presentar a Eugenio Marí, que es economista y además es jefe en la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo te va, Eugenio? Muy buenos días, Cris Dátola te saluda. ¿Cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes. Un placer para nosotros también. Bueno, queremos empezar a ver qué está sucediendo en esta Argentina tan compleja. Y Charlie trajo acá sobre la mesa el tema de los salarios, que de a poquito empiezan a ganarle a la inflación, pero que sabemos que no alcanza. ¿Qué perspectivas tenés vos en relación a esto del salario? Sobre todo teniendo en cuenta esta última máxima que tiramos recién de que los empresarios no lo pueden trasladar a precio porque la caída del consumo está en un promedio del 25-30%. Bueno, a ver, tema de salarios. Lo primero que te diría es que eh, ha habido un quiebre en la tendencia, ¿sí? Si nosotros tomamos 2022, 2023 y lo que fue el primer trimestre de 2024, el poder adquisitivo de los salarios se venía cayendo, ¿sí? ¿De la mano de qué? De un proceso inflacionario que iba cada vez más para arriba en lugar de desacelerarse. Ujú. Ahí viene el cambio de gobierno y lo que es yo diría, el gran logro macroeconómico del primer semestre, que fue bajar la inflación, ¿sí? A niveles se asemejan a los que Argentina tenía en el año 2021. ¿Sí? Ujú. Y esa baja de la inflación implica directamente que a los trabajadores, a los que ganan en pesos, se les está bajando el impuesto inflacionario. Ujú. Y eso es lo que está ayudando a que haya el quiebre en la tendencia, que empiece otra vez a recuperarse, obviamente ahora incipientemente, porque son los primeros meses recién, que se empieza a recuperar el poder adquisitivo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Bueno, que este proceso continúe, ¿sí? Y para que continúe necesitamos, básicamente, yo te diría dos cosas. A ver. Primero, que el proceso de baja de la inflación continúe, Ujú. y lo segundo, que yo te diría que eso ya nos abre toda una discusión distinta, que la economía empieza a crecer cada vez más Mm, rápido. claro, Porque ese es verdaderamente la clave de todo esto, ¿no? claro, Nosotros, si queremos trabajadores más ricos, necesitamos una economía que crezca, ¿sí? Que produzca absolutamente. cada vez más, que sea más productiva, que genere empleo, ¿sí? Ujú. En particular, no nos tenemos que olvidar que cuando hablamos de salarios, tenemos entre 40 y 50% de los trabajadores en la informalidad, ¿sí? Con lo Absolutamente. cual, realmente esa es toda una discusión que se abre, y que todavía faltan hacer reformas para que todo eso empiece a ocurrir, ¿no? Claro. Eugenio, ¿y para eso es solamente inversiones, que es lo primero que a uno se le viene en la cabeza, o qué necesitamos para empezar a tener más productividad, más producción en realidad? Bueno, a ver, acá cuando empezamos a hablar de crecimiento, tenemos que pensar en qué tiene que hacer el sector público y qué tiene que hacer el sector privado. El sector público lo primero que tiene que hacer es dar un marco de estabilidad económica, ¿sí? Nosotros, si vemos la historia argentina, en particular de los últimos 20 años, 30 años, 40 años, lo que vemos es que en Argentina ha habido sucesivamente crisis, porque el sector público tenía una crisis de deuda, porque defaulteaba, porque el sector público llevaba una inflación insostenible para el sector privado. Entonces, lo primero que necesitamos es un sector público que asegure estabilidad, ¿sí? Esto, si se quiere, es lo que el gobierno llama los equilibrios macroeconómicos, Ujú. ¿sí? Tenemos que tener cuentas fiscales sostenibles y una inflación baja. Sobre eso, lo segundo, necesitamos una estabilidad, pero no una estabilidad de cualquier cosa. Necesitamos una estabilidad de reglas de juego que den rentabilidad al sector privado. ¿Sí? Que si bien la palabra rentabilidad puede sonar impopular, la rentabilidad es lo que da la señal a las empresas, a las personas para invertir. ¿Sí? Absolutamente. Uno no invierte donde no hay rentabilidad. Ujú. Y ahí entran las diferentes reformas, que algo ha hecho la actual administración, pero que La ley todavía falta bases. mucho. Mm. Exactamente, tenemos algo en la ley bases, tenemos algo en el DNU, pero la realidad es que todavía falta otras reformas como completar lo que es la apertura de la economía, una reforma impositiva, ¿sí? Prever qué termina de pasar en la reforma laboral, ¿sí? Todo lo que son
señales, ¿sí? Y cambios en las reglas que den rentabilidad a las inversiones privadas, que es lo que más de uno está esperando para invertir en Argentina, teniendo en cuenta algo que a mí siempre me gusta decir de nuestro país, que es, probablemente somos el país que tiene la mayor diferencia entre lo que podemos ser y lo que Hmm, somos hoy en día. claro. ¿Sí? Claro. Bueno, cerrar esa brecha se consigue con más inversiones, ¿sí? Pero las inversiones no vienen porque sí. Necesitamos dar señales para que aparezca esta rentabilidad, esta previsibilidad. Y Eugenio, ¿cuánto influye por lo malo la inestabilidad cambiaria? Claro. Porque eso lo tenemos, o sea, siempre está dando vueltas, ¿viste? Lo que vos decís es así. Necesitamos esas reglas claras, un marco para que lleguen las inversiones. Pero después también siempre tenés adentro de la cancha esto de la inestabilidad cambiaria. Y quizá en otros países no se le esté tan atento a eso. Pero acá vos viste que es noticia todo el tiempo. Se mueve 2 centavos el dólar para arriba, para abajo y ya es noticia en todos lados. Bueno, es que esto que vos mencionás de la estabilidad cambiaria tiene que ver en realidad con que hoy en Argentina la situación sigue siendo de enorme vulnerabilidad. Ujú. ¿Sí? Si vos ves lo que son la situación patrimonial del Banco Central, si bien ha mejorado muchísimo, no estamos frente al Banco Central de Austria, ¿sí? Estamos frente a un Banco Central que ha mejorado su balance, ha solucionado sus problemas de deuda remunerada, pero aún, por ejemplo, sigue con reservas netas negativas, ¿sí? Y dicho esto, yo te diría que el principal problema que tenemos hoy en el frente monetario cambiario es que seguimos siendo una economía encepada. Claro. Bueno, claro, Este esa es es, otra, ahí está, ¿no? Inestabilidad cambiaria está vinculado y el cepo. Si uno sacara esas dos palabritas y pudiera mágicamente despejarlas de la ecuación, bueno, estaríamos mucho mejor. El tema de lo es que ahí yo te complejo que digo, es, ¿no? Levantar el cepo. es que ahí yo te digo lo siguiente, no son dos cosas separadas, es lo mismo, Claro. ¿sí? Ujú. Porque nosotros tenemos inestabilidad cambiaria, tenemos esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque todavía tenemos cepo y no queda claro, y ese es, yo creo que es el gran desafío que tiene el gobierno en estos meses que quedan hasta diciembre, en qué momento vamos a terminar con esta distorsión, yo te diría, prácticamente única en el mundo, ¿sí? Ujú. Los países en el mundo no tienen cepo cambiario y, y los pocos que tienen algo similar al cepo cambiario no lo tienen en el grado en que lo tiene Argentina, ¿sí? Que si bien es entendible, esto ha sido una herencia que recibió el actual gobierno, todavía no termina de quedar claro cuándo y cómo se sale del cepo. Y de ahí viene gran parte de la inestabilidad argentina, ¿no? En lo monetario cambiario. Sí, además también tenés al campo especulando para liquidar la cosecha también. Bueno, es que lo que vos estás diciendo es parte de esto Sí, que sí, sí, estamos hablando. exactamente. Porque el campo, ¿por qué especula con liquidar la cosecha? Porque dice, pero si hay una brecha cambiaria de 50%, entonces voy a esperar, porque a lo mejor el dólar oficial sube. Ujú. ¿Sí? Si vos tuvieses un mercado cambiario ordenado, sin cepo, no hay brecha y entonces no habría una expectativa de, bueno, dado que hay brecha, voy a aguantar la liquidación, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Ujú. Como que todo se empieza a conectar y entonces, al final del día, todos los caminos llevan a Roma, que en Roma, en Argentina, es cuando salimos del cepo. Ujú. ¿Y cómo ves vos este panorama de la salida del cepo como economista, ¿no? ¿Qué situación podés proyectar? Bueno, a ver. Eh, yo creo que bajo el programa actual del gobierno se ha hecho, eh, te diría, se han solucionado varios de los grandes riesgos que tenía la salida del cepo. ¿Sí? En particular estamos hablando de la deuda remunerada, los puts, un banco central que en lugar de tener 12.000 millones de dólares de reservas negativas, ha avanzado hacia tener reservas netas estables. ¿Sí? Entonces, mucho se ha hecho. Y yo creo que hoy en Argentina lo que necesita el gobierno es cerrar la brecha cambiaria y luego avanzar rápidamente en la unificación. ¿Sí? Y acá viene un desafío que es el siguiente.
para cerrar la brecha cambiaria necesitamos retirar pesos del mercado, ¿sí? Ujú. Si nosotros vemos, en mayo, hasta mediados de mayo, la brecha cambiaria era mínima, ¿sí? Sí. Si nosotros vemos los tipos de cambio paralelos en mayo eran de 1100, ¿sí? Ujú. Ahora, a partir de mayo, ¿sí? En particular con la última baja de tasas, la cantidad de pesos en circulación aumentó, ¿sí? Bueno, esos pesos en circulación extra son los que nos generaron la volatilidad de, te diría, los últimos 2 meses prácticamente. El desafío del gobierno es volver a equilibrar el mercado monetario, cerrar las brechas y sobre eso salir del cepo, que yo creo que es algo que va a pasar en el último trimestre del año, ¿sí? Entre octubre y diciembre. Y derivado de eso se abre otra cuestión que tiene que ver con hay que eliminar el impuesto país. ¿Sí? Ujú. Y el impuesto país ahí, si lo eliminamos, necesitamos cubrir esa recaudación con Claro. algo para no comprometer las metas fiscales. Sí, sí. ¿Sí? Ujú. Y por eso ha sido muy importante la aprobación del paquete fiscal en el Congreso. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, ok, te aprobaron el paquete fiscal, tenés los instrumentos para sacar los pesos de circulación, es como que los planetas se van alineando para que la salida del cepo se acerque, ¿sí? Y sobre eso que entren las inversiones, ¿sí? Que es lo que necesitamos para crecer en 2025. Eugenio, la última, que tiene que ver con algo que tiene tiene que ver mucho con la economía, que es la palabra confianza. ¿Sentís o ves que cuando se dispara el dólar a 1500, se dispara el riesgo país y bajan los bonos, es una respuesta de falta de confianza al equipo económico y a Milei? Es una respuesta ante la falta de certidumbre que hay sobre qué va a hacer Argentina en términos de su política cambiaria, más que nada te diría. Ujú. Por eso yo insisto, hay que dar una mayor certidumbre sobre cuándo y cómo eh, se va a salir del cepo y la unificación cambiaria. Ujú. Yo creo que hoy los mercados están viendo un poco eso. Es, bueno, todavía no está claro, empiezan a aparecer condiciones para salir del cepo y eso, obviamente eso mete ruido. Ujú. Dicho eso, yo creo que los niveles de riesgo país de hoy de Argentina realmente están eh, sobreestimando el riesgo actual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la situación fiscal, nosotros vemos la situación del Banco Central y nosotros vemos un gobierno que tiene un compromiso manifiesto de salir del cepo, uno diría, bueno, está juntando las cartas para tener una buena mano en el truco, ¿sí? Y si tenés una buena mano en el truco, lo más probable es que te vaya mejor que ahora, no peor que ahora. Eso efectivamente, ¿cuándo eso te va a ir mejor o no? ¿Cuándo se ve? Cuando pones las cartas sobre la mesa. ¿Y cuándo pones las cartas sobre la mesa? Cuando salís del cepo. Por eso insisto, todos los caminos llevan a Roma. Argentina necesita salir del cepo para dar una señal de confianza, una señal de normalidad, y a su vez para que empiecen a venir las inversiones para crecer y nos lleva a lo primero que hablamos, que es los salarios, para Ujú. que se sigan recuperando los salarios. Eugenio, muchísimas gracias, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Fue Eugenio Marí, economista y además jefe en la Fundación Libertad y Progreso.